Y vamos a platicar ahora con Eduardo Guerrero, que sin duda es una de las voces que, por lo menos yo como muchos, consideramos que es un referente en los temas de seguridad en el país. Eduardo, qué gusto que estés aquí en la Agenda Pública. Gracias por invitarme. Oye, yo me acuerdo que tú, en los tiempos del presidente Calderón y durante muchos años, has señalado que tiene que haber un enfoque muy estratégico en el combate al crimen organizado. Y me acuerdo que uno de los puntos que has dicho es el asunto de, pues, que cuando tú actúas, pues hay reacciones, ¿no? Y si tú persigues a todos, pues generas más violencia, en fin, como el tema de la estrategia detrás de del operativo. Y hace poco te leía y decías que hay un incremento de las masacres en el país. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo este fenómeno? Pues mira, yo lo que aventuro en ese artículo, la hipótesis que pongo en la mesa, es que el hecho, por ejemplo, de que le bajemos los ingresos a grupos criminales en lugares como Puebla, Guanajuato, Hidalgo, etcétera. Por el tema del huachicol. Así es. Hace que estos grupos criminales busquen otros negocios y se exacerbe la competencia en otros mercados delictivos como la extorsión o el secuestro, y al exacerbarse la competencia crezcan mucho los eventos violentos de alto perfil. Uno son las masacres, ¿no? Entonces, los números que yo tengo en la consultora es que justamente en aquellos lugares más afectados por el huachicol, como Puebla, como Guanajuato, como Tamaulipas, como Jalisco, como el Estado de México, es justamente, Mario, los lugares donde han aumentado más las masacres y las que llevan récord ahorita en estos primeros 3 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para estar claro, cuando dices masacres, ¿qué características tienen esos eventos? Son eventos en donde un grupo criminal mata a 4 o más personas, ¿no? Obviamente con armas típicas de crimen organizado, gente que se transporta en vehículos típicos también del crimen organizado, en fin, toda el marco, digamos, que acompaña esto. Sí, ¿no? O sea, es muy típico en vía pública, como las armas que llevan, etcétera, y que en México tenemos una palabra muy pertinente para esto y que nos ayuda mucho a los analistas, que son ejecuciones, ¿no? Entonces son ejecuciones múltiples y yo masacre la pongo en 4 o más muertos en el mismo evento. Ahora, ¿cómo va la estrategia del gobierno? Y es algo que hemos platicado con Ernesto López Portillo, con Alejandro López, con quienes han estudiado estos temas, y con Francisco Rivas. Y la verdad es que a mí no me queda claro, salvo el dato que se ha puesto sobre la caída en el número de decomisos de drogas, que ese sí, por lo menos el último que vi, había sido notable la baja. Sí. Y segundo, el discurso de que ya no se persigue a líderes, a cabezas, ya no hay esta lista de los elementos que tenían que perseguir, como hacía el gobierno anterior. Fuera de esos dos elementos y de todo el discurso en torno a la Guardia Nacional, ¿en la práctica hay algún cambio estratégico? No. Lo único que me parece que ha hecho bien, digamos, la administración nueva en materia de seguridad fue el trabajo contra el huachicol, ¿no? Contra la extracción ilegal de combustible. Me parece que a pesar de las críticas y de los errores que también cometieron, en términos generales la estrategia dio resultados. Lo que me preocupa ahorita, Mario, es que están regresando ya a abastecer varios ductos de combustible, ya están dejando las pipas a un lado y ya les llegó, digamos, el rumor a los grupos que ya están algunos ductos funcionando normalmente y se están regresando a las áreas, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, el único ducto que dejaron vivo, digamos, funcionando fue el de la Sierra Norte de Puebla. Los demás ductos, incluido el que pasa por el área metropolitana de Puebla, dejaron de tener combustible. Ya en las próximas semanas estos ductos van a empezar a funcionar otra vez como antes y ya los grupos criminales de la Sierra Norte escucharon esto y están regresando y no hay ningún tipo de operativo o blindaje a estas zonas pues para enfrentar a los grupos que previamente extraían el combustible. El gobierno ha dicho que para hacer frente a eso hay una política social, el tema de las becas, el tema de los apoyos. ¿Qué efecto crees que pueda tener eso? Y si en todo caso tiene que estar acompañado de una estrategia propiamente de seguridad de este blindaje que apuntas. Pues suena muy bien lo que dice el gobierno, ¿no? Lo que pasa es que los números nos dicen que no está pasando nada en términos de impacto a la baja del crimen.
Entonces, cuando este trabajo de política social realmente esté dando resultados, pues, diríamos qué bueno que lo hizo, qué bueno que está implementando, pero ahorita la verdad es que, por ejemplo, en Puebla y en Guanajuato, a pesar de la baja en la extracción de combustible, los delitos de alto impacto, incluido homicidio, secuestro, extorsión, están estables o a la alza. Entonces no ha habido un impacto en este tema. Sí, digamos, ahorramos en combustible porque ya no se están robando tanto como se robaban, pero no hemos impactado los niveles de violencia del país. Estamos a niveles como terminó Peña en algunos lugares o incluso más altos, ¿no? Guanajuato tuvo en marzo 350 ejecuciones, más de 10 diarias en Guanajuato. Entonces sí son niveles similares, por cierto, a los de Ciudad Juárez en 2011, que como recordarás era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, es muy preocupante todavía lo que pasa en seguridad. Yo no veo que cuaje una estrategia, veo todo esto bastante errático, veo mucho jaloneo burocrático ahora con lo de la guardia, etcétera. Hay una lectura que hemos escuchado en esta mesa que es que el foco lo estamos poniendo en el lugar equivocado y que si bien el reflector naturalmente se ha puesto en la Guardia Nacional y ahora tendrá que estar en las leyes secundarias, hay una desatención de lo local, de las policías locales y de la procuración de justicia, fundamentalmente, tanto a nivel federal como a nivel local, y que eso es como el gran aparato no atendido y que tendría que estar. ¿Tú coincides con esa lectura? Sí, mira, sobre todo con el tema de las fiscalías, hay una desatención completa a las fiscalías, incluida la general, ¿no?, de la República. Ahí, por más gente que arrestemos, si no podemos armar una carpeta de investigación decentemente, pues toda la gente va a seguir saliendo libre, ¿no? ¿El otro tema que mencionabas cuál era? Sí, las procuradurías y las policías a nivel local. Mira, lo de las policías, ahí sí coincido con el presidente López Obrador. Tenemos que tener en el corto plazo una estrategia para contener esto. El tema de fortalecer a la policía local es un tema que sin duda, en el que sin duda debe trabajarse mucho, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. Eso yo le calculo 1 o 2 décadas. Son muchísimos policías municipales que están trabajando activamente con el crimen organizado. Entonces tenemos que desactivar esas redes de colusión con los policías y tenemos que poner a nueva gente. Yo creo que en este caso no está mal lo de la Guardia Nacional, solo que hay que ver cuánto tiempo nos va a llevar también la Guardia Nacional, ¿no? Porque los grupos que hay que enfrentar en varios lugares del país, Mario, son de carácter cuasimilitar. O sea, no estamos hablando de pandillas delictivas y eso, estamos hablando de ejércitos que traen armas muchas veces mejores que las del ejército mexicano y que hay que enfrentar también con una estrategia militar. Me parece, a pesar de los riesgos que con mucha razón han manifestado las ONGs y muchos activistas de derechos humanos, ¿no? Pero estos grupos no los vamos a vencer con policías, ¿eh? Pues ese es el tema. Viene la discusión de la Guardia Nacional en las leyes secundarias, la puesta en marcha en realidad, y te estaremos dando mucha lata, Eduardo. Gracias. No, encantado, Mario. Gracias por acompañarnos. A ti. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, regresamos.